El gobierno de la provincia viene trabajando en el equipamiento para la cultura, no solamente en la capital correntina, sino en el interior provincial. Y en ese contexto hay un trabajo que se vincula directamente con el desarrollo turístico-cultural de los esteros de Liberá y está vinculado al equipamiento cultural para las localidades de Loreto, San Miguel y Concepción del Yaguareté-Corá. Loreto, que tiene un gran patrimonio artístico-cultural proveniente de las misiones jesuíticas, se está trabajando con la Fundación Tierra Sin Mal y con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura de la Nación en la realización del nuevo Museo de Arte Sacro de Loreto. Cuando hablamos de la localidad de Loreto, podemos hablar no solamente de la dimensión natural y de la conexión con los esteros de Liberá, sino también de lo que significa desde el punto de vista patrimonial. Loreto tiene un gran patrimonio arquitectónico, un gran patrimonio artístico que es el resultado de todas las piezas que provenían de las misiones jesuíticas, de las piezas de la imaginería de las misiones jesuíticas, y también, por supuesto, hay un gran patrimonio intangible que tiene que ver con el patrimonio vinculado a la religiosidad popular y también mitos, historias, tradiciones. Todo este conjunto de acciones se pueden ver en una localidad como Loreto y potenciar la idea de patrimonio natural y cultural de una manera increíble para una localidad correntina. Para la realización de este Museo de Arte Sacro, un actor fundamental es el Arzobispado de Corrientes, que cedió la antigua capilla de Loreto para que allí se asiente el Museo de Arte Sacro, pero el Museo de Arte Sacro y la concreción de este museo va a ser el corolario de una serie de acciones vinculadas al relevamiento, al reconocimiento, a la valorización del patrimonio artístico de Loreto, y también van a estar incluidas las diferentes capillas domésticas que hay en la localidad, así que Arzobispado se suma de una manera muy especial a todo este trabajo que se realiza desde Fundación Tierra Sin Mal y desde el gobierno de la provincia. Que la iglesia pueda recuperar sus museos, su imaginería, sus templos, que los pueda poner en valor, ya sea con la ayuda de fundaciones, ya sea con la ayuda misma del Estado o financiado por medios privados, eso significa muchísimo, porque no solamente es una preocupación de la iglesia para conservar el bien patrimonial que tiene, sino sobre todo es un bien mayor poder transmitir la historia, poder contar la historia, poder profundizar en las raíces de aquello que nos identifica como propio. Y eso que nos identifica como propio está, por decirlo así, en el ADN de nuestro ser. Bueno, para este trabajo de la musealización de Loreto, hemos realizado primeramente un relevamiento nuevamente del tema de las imágenes que existen en la localidad de Loreto, como así también un trabajo de investigación sobre sitios arqueológicos lindantes o cercanos a la ciudad, sitios históricos, antiguos planos, cartografía jesuítica que tiene que ver con el tema de esta localidad. Es decir, se llega a lo que es la puesta de musealización luego de un trabajo de investigación que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Se entiende esta región como la concentración de toda la gente de las estancias de alrededor que ya conocían esta zona y que lo único que hicieron fue concentrarse en lugares donde había capillas que venían de 120 años atrás. O sea, se juntaron donde ya conocían, digamos, no fundaron pueblos totalmente ad novo, ¿no? Fueron a donde ya sabían, que sabían cómo era, que sabían cómo podían trabajar la tierra, qué podían hacer, como para poder subsistir toda esa cantidad de gente que se juntó. Y vienen y acampan en esta zona donde estaba las estancias jesuíticas. Acá estaba la estancia, la de Meave, la de San Juan, y más allá estaba Santa Ana, más allá San Joaquín y San Isidro. Eran todas estancias jesuíticas. Entonces ellos tenían todo su ganado acá y vienen y acampan acá
a orillas de la laguna esa. Acamparon ahí, hicieron la capilla, una capilla de barro y paja. La gente que vivía en los pueblos de Candelaria, San Ignacio Miní, Nuestra Señora de Loreto, son gente que tenía sus estancias acá, en Liberá, sabían perfectamente dónde podían ir para salvaguardarse. Entonces no esperaron que en 1817 los ejércitos brasileños y paraguayos atacaran a sus pueblos, porque estaban hartos ya. Entonces ellos vinieron a vivir a esta zona donde estaban sus estancias, y lo único que hicieron en 1817 fue concentrarse en Loreto y San Miguel. Las estancias jesuíticas no necesariamente estaban pegadas a lo que era el territorio de la reducción o al casco de la reducción o a la planta urbana de la reducción, por varias razones. Una por disponibilidad de tierra y otra por aptitud de las tierras. A veces una reducción necesitaba tierras para yerbales, y la tierra para yerbal o para ganadería no era la que tenía continua a su reducción, sino que era distantes varias leguas. Entonces es común, como en el caso de Loreto, que haya pertenecido a otra reducción que no era la más cercana. ¿Quién tenía estancias en el Liberá? Pueblos donde están hoy en día las ruinas arqueológicas, como Candelaria, que tenía su estancia en Rincón Santa María, digamos, en la zona de Yacyretá. Nuestra Señora de Loreto, lo que hoy es el portal de San Nicolás, era estancia de Loreto. La zona de San Miguel era estancia del pueblo de Trinidad, con su capilla de San Miguel y Santa Bárbara. Y Loreto, el pueblo de Loreto, fue ubicado en lo que era la estancia de San Ignacio Miní. La estancia de San Ignacio Miní se extendía desde el Paraná hasta el estero o laguna de San Esteban, hasta ahora solamente pudimos detectar la existencia de una capilla, que es la de San Juan, pero suponemos que debía haber otra capilla. Y también estaba el pueblo de Moquegua, que estaba sobre el Paraná, digamos, en un puerto antes de los Altos de la Pipé, donde hoy en día está la represa de Yacyretá. Sí, cuando uno lee los inventarios en el momento de la expulsión, ahí se toma conciencia de lo que significa la cantidad de imágenes que había en cada pueblo. Uno lee, digamos, las imágenes que había en las iglesias, en cada una de las capillas. Todos los pueblos tenían infinidad de capillas. Entonces, San Lorenzo, por ejemplo, es un pueblo, uno de los 7 pueblos de la Onda Oriental, tenía 43 imágenes. O sea, digamos, la cantidad de imágenes que vinieron a esta zona, que parecen muchísimas hoy en día, es una cantidad ínfima de la que realmente se habrán conformado. Además, cuando uno ve en el inventario del pueblo de San Carlos, capilla de San Miguel y de Santa Bárbara, y después ve que hay capilla de San Miguel y Santa Bárbara también en las tierras de Trinidad, acá en lo que sería lo que hoy es San Miguel y un poco más al norte también. Digamos, uno tiene claramente conciencia de que en cada una de esas capillas había una imagen, por lo menos una imagen, porque había retablos en cada uno de esos oratorios, y ustedes saben que un retablo significaba por lo menos 4 o 5 imágenes. Cuando uno ve el inventario de la estancia de Rincón de Luna, cuando se habla del retablo que tenía la capilla, estamos hablando de 6, 7 imágenes. En el caso de Loreto, lo que hacen es recuperar la organización de los pueblos. La diferencia está en que hay gente de varios pueblos.
Pero bueno, hay casos particulares como el cacicajo de Chapay, que es reconocido como integrante del Cabildo. Es decir, como que hay, no es que se olvidan de todo lo anterior, digamos, es decir, no cualquiera es el que va a formar parte de ese Cabildo, ¿no? Porque todavía quedan apellidos indígenas acá. Areyú, Chapaú, Guarepí, Guayaré, todo eso son apellidos indígenas. El jesuita entiende que un cacique es un noble. La imaginería religiosa no solamente era usada como objeto de adoración o de veneración, era una expresión artística en sí misma, al igual que la pintura, al igual que la arquitectura, la música. O sea, todo el desarrollo cultural, artístico que tuvo misiones jesuíticas en esta región, dando origen a lo que es el barroco jesuítico guaraní, es algo que ha tenido una dimensión impresionante. La música en sí misma, la construcción de la música, es algo a tener muy en cuenta. Con la llegada de los jesuitas a América del Sur, ellos se dieron cuenta que los aborígenes tenían una inclinación especial para la música, porque hacían música con cualquier objeto que tenían a mano en la selva, con pequeños pedazos de madera, y al escuchar un oboe quedaron encantados. Entonces se dieron cuenta los de la Compañía de Jesús y trajeron músicos, jesuitas músicos, para formar a los aborígenes. Y en ese contexto se puede mencionar que vino un arquitecto, Martínez Smith. Él fue uno de los más grandes luthieres que tuvo las reducciones, porque gracias a él se llegó a tener los órganos a tubo. No tenían los materiales, no tenían el plomo que tenían en Europa los tubos, y él tuvo el ingenio y fabricó de madera. Y mediante eso se trajo el barroco europeo. El estilo musical del barroco se trajo a las reducciones gracias a la invención del órgano a tubo. Y evidentemente con el arquitecto Martínez Smith se fabricaron cualquier tipo de violines, violonchelo, contrabajo. Lo único que no se tuvo en las reducciones es la viola, que es el tercer instrumento de la orquesta de cuerdas. Pero con esa construcción de violines, cello, viola, órgano, se trajo el modelo de música de Europa. El mismo estilo galante que utilizaba Vivaldi, Bach, se trajo a las reducciones. Porque inclusive el principal compositor, el principal referente hoy día a nivel mundial de aquel antepasado histórico musical es Domenico Zipoli. Y Domenico Zipoli fue discípulo de Alejandro Scarlatti, que es uno de los grandes maestros, que es en Italia el formador de varias generaciones de músicos del barroco italiano. Y Zipoli estudió con ese maestro, y él, toda esa experiencia musical de Italia de aquel momento, el barroco en su mayor auge, trajo a las reducciones. No solo utilizaban la música para el culto, para la adoración a Dios, también utilizaban para un momento de recreación. Hay datos históricos que después de la misa, generalmente los días domingos, se presentaron óperas. En ese contexto es importante destacar que hay una ópera a San Ignacio, justamente de Domenico Zipoli. Obras como esa se realizaban todos los domingos después de la misa, como un momento de recreación para toda la población. La música era un medio de evangelización, tratar de que los indígenas lleguen al templo a adorar a Dios. Y como tenían una inclinación especial, que es hasta ahora,
toda la región de Misiones, Corrientes, Misiones Argentina, Misiones Paraguay, todos los pobladores tenemos esa tendencia en la música. Vos en la calle le ves silbando a alguien una melodía, y no, sin ser músico, y una melodía afinada está silbando. Esa inclinación natural supieron aprovechar los jesuitas y lo llevaron al lado de la evangelización. Y es importante porque gracias a ese pasado histórico, después posteriormente, ya después de la expulsión de los jesuitas, se fueron formando acá los ritmos que hoy día nosotros conocemos como la polca, el chamamé, ya desprendiéndose de ese pasado histórico, la música regional que hoy nosotros conocemos. Con relación a los instrumentos es importante destacar que los indígenas no solo eran grandes intérpretes de los instrumentos, ya sea el violín, la viola, sino también eran fabricantes. Acá, en las reducciones, en aquel tiempo, se fabricaron cualquier tipo de instrumentos, como el órgano a tubo, los violines, pero algo muy interesante es el tema del arpa. Los jesuitas utilizaron en las reducciones el arpa de 2 hileras, que prácticamente es el antecesor de lo que nosotros hoy conocemos como arpa paraguaya. El arpa de 2 hileras es una gran innovación en las reducciones, que prácticamente no se vio en ningún lado. Y ahí existen datos históricos que los mismos aborígenes fabricaban y utilizaban el arpa de 2 hileras. Por eso la mayor... ¿Son 2 filas de cuerdas? Son 2 filas, es un arpa con 2 filas de cuerdas. Es importante eso porque, hablando técnicamente, la mayor parte de la música de las reducciones está escrita en una tonalidad llamada fa mayor, porque el arpa, la única tonalidad que tenía era fa mayor. Entonces, a la hora de hacer música, música sacra, música religiosa, utilizaban el arpa. Y todo el acompañamiento de la orquesta, el coro, estaba en esa tonalidad. Hasta el día de hoy las imágenes fueron conservadas en un museo montado en la antigua capilla para que estén disponibles para la comunidad. Después el doctor Diego Mantilla, de Corrientes también, me ayudó a compaginar el Museo de Imaginería con ayuda de la municipalidad. La idea pensada para el Museo de Arte Sacro de Loreto es, aprovechando la división que tiene el espacio en lo que es la iglesia y la sacristía, utilizar la primera parte de la iglesia como exposición de lo que es imaginería religiosa, jesuítica guaraní, y los antiguos retablos. Y a su vez que funcione extensivamente como un museo de sitio, un museo de cielo abierto, dentro del resto de la comunidad, la visita a las capillas particulares y las capillas domésticas que sus dueños permitan que sean visitadas, de manera que uno pueda recorrer todo lo que es la imaginería jesuítica guaraní, ya sea que esté en el museo o en las capillas privadas. Y en la segunda sala, que sería lo que es la sacristía, desarrollar todo lo que fue Loreto a partir de su fundación, desde su religiosidad y su creación como ciudad. Este trabajo es la finalización de 8 años de trabajo que tiene que ver primero con la recuperación del patrimonio arquitectónico de la antigua capilla y a partir de allí el trabajo de relevamiento y de vinculación para poder concretar ahora el Museo de Arte Sacro. El Museo de Loreto y la revalorización del Museo de Loreto sí o sí trae a la comunidad de Loreto una riqueza inestimable, o sea, no quizás una riqueza en cuanto a capacidad de dinero, pero sí una riqueza de revalorizar lo propio y de poner en el centro toda la comunidad, no solamente la iglesia, sino toda la comunidad, todo el pueblo, que es lo que se revaloriza. Tanto Loreto como San Miguel tienen una identidad muy fuerte con la religiosidad popular y en este marco de trabajo de desarrollo turístico-cultural de los esteros de Liberá, estas dos localidades se distinguen de las otras
por la gran religiosidad popular, por la existencia de este patrimonio y fundamentalmente porque mantienen vivas las tradiciones culturales de las misiones jesuíticas.